Bueno, el objetivo de hoy es muy sencillo, definir un funcional y ver, digamos, por qué es tan importante en física teórica. Si mi objetivo se cumple, creo que saldremos bastante contentos, porque los funcionales están en el corazón de la relatividad general y la teoría cuántica de campos, que son, digamos, las teorías de la física teórica de moda, digamos, ¿no? Vale, entonces nada, vamos al grano. A ver, lo primero de todo es saber qué es una función normal y corriente. Y ya sabéis que supongo que en el cole o en algún sitio os habrán dicho 1000 millones de veces lo que es una función normal y corriente, porque es, digamos, la hermana menor de un funcional, ¿no? Que es una especie de caja en la que metemos un número y sale otro número. Eso sería, en plan dicho rápido, una función. Entonces, como ejemplo, pues lo típico. Por ejemplo, esta de aquí sería, coja usted el número que va a entrar en la caja, lo eleva al cuadrado, le suma 1 y lo que obtiene es la imagen de la función, en este caso 5, digamos, ¿no? Hasta aquí esto es, digamos, lo estándar. Vale, entonces vamos ya directamente a lo que es un funcional. Un funcional es la misma cosa, lo que pasa es que en vez de entrar un número, entramos una función entera, o sea, infinitos puntos de golpe en la caja, y sin embargo en la salida sigue siendo lo mismo, sale un número. O sea que, insisto, metemos una función entera y sale un número. Y entonces esta nomenclatura significa, pues los corchetes es una manera de decir que entramos a algo muy gordo, que es una función, y le he puesto el nombre de S, en vez de F mayúscula, por ejemplo, porque es el típico nombre que se le pone a los funcionales en física teórica. Le puedes poner el nombre que quieras, pero bueno, el nombre que queráis. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo súper tonto de lo que es un funcional. Entonces, por ejemplo, imaginad que estamos metiendo funciones, pero no cualquier función, sino imaginemos que nos inventamos aquí un punto A y un punto B, que este sería el punto 0, 0 y este es el punto 1, 1, y nos imaginamos todas las funciones que pasan por este punto y por este punto, por ejemplo, ¿no? Vale, pues entonces metemos cada una de estas funciones, la entramos dentro del funcional, y imaginad que nos devuelve la longitud que hay entre A y B, pero recorrida, digamos, por cada función. ¿Vale? Por ejemplo, a lo mejor de aquí a aquí pues hay, yo qué sé, 1, no sé qué de longitud, y aquí un poquito más, un poquito más. Eso sería un ejemplo de funcional. ¿Esto está claro, más o menos? Vale, vamos a poner otro ejemplo. Este ejemplo es súper tonto. Este ejemplo lo que dice es, mira, coge cualquier función, la que tú quieras, por ejemplo, esta negra de aquí, o esta roja, o la otra de aquí, y, por ejemplo, fíjate en el 1, cuando la x es igual a 1, y mira a ver qué altura tiene la función, o la imagen de la función en 1. Pues eso también sería un funcional. Es un poco tonto, pero también es un funcional, porque entra una función y sale un número. ¿Este funcional sirve para algo? No, pero lo pongo como ejemplos. Vamos al que realmente se utiliza más, el tipo de funcionales que se utilizan más en física teórica, que son los definidos a través de una integral. Entonces, en este caso, el típico funcional más importante en física, o por lo menos que se utiliza mucho, es, entramos una función, como siempre, pero el número que devuelve es el área bajo la curva de la función entre los puntos A y B. ¿Vale? Eso sería otro funcional. Vale, entonces, vamos a ver un poco la nomenclatura, porque este último tipo de funcionales son los más importantes, entonces vamos a dejar claro cuál es la nomenclatura. Y si hay algo de esta nomenclatura que no quede claro, me lo preguntáis, me traigo un rotulador aquí casi sin estrenar, por si necesito aclarar alguna cosa. Vale, funciona, ¿no? Correcto. Vale, veamos. Esto ya está claro. El corchete significa que vamos a entrar toda una función, ese es el nombre del funcional, y esto es la integral entre A y B, de diferencial de x, estos son los típicos símbolos de hacer una integral de toda la vida. Y luego aquí tenemos una L y tenemos dos paréntesis que encierran la función y la derivada de la función. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se le llama L, normalmente, a todo lo que hay aquí dentro de la integral. En mecánica de Newton a eso se llama, y de teoría cuántica de campos, se llama lagrangiano. Pero el nombre que tenga da igual, la cuestión es que todo lo que hay aquí dentro se le llama L, por ejemplo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Caballero? ¿Es una función o es un número? Vale, de hecho ahora, no, L es una función de funciones. Bueno, como vamos a poner un ejemplo ahora, muy detallado,
Yo quiero, por favor, que ese ejemplo que voy a poner ahora se entienda a la perfección y todo tipo de preguntas son bienvenidas, ¿vale? Porque si se entiende el ejemplo que voy a poner ahora, entonces ya habremos triunfado. Ah, por cierto, muy importante, en este tipo de historias, los puntos A y B tienen que estar fijos. Fijo significa que podemos meter cualquier función, pero que tiene que pasar por esos dos puntos. ¿Esos dos puntos tienen que ser siempre el 0, 0 y el 1, 1? No. Los puntos los podemos elegir, los elegimos al principio. Y una vez elegidos, todas las funciones que entremos aquí dentro tienen que pasar por esos puntos. La razón de por qué es eso ya la explicaré más adelante. O sea que de alguna manera podemos considerar que también los puntos A y B son argumentos de la funcionalidad. Más que argumentos, algo así como parámetros para ajustar, digamos. Pero sí que se podía pensar como argumentos, pero pensémoslo como controles para ajustar un poco el asunto y lo dejamos fijo ya para siempre y entramos ya a las funciones que serán propiamente los argumentos. ¿Vale? Mejor pensarlo así. ¿Por qué parece la derivación? Porque podemos, digamos, vamos a ver, lo que hacemos es considerar el tipo más general posible de funcionales que dependan de la función propiamente dicha, pero también de sus derivadas. Porque vemos que en física, en las teorías de la mecánica de Newton, por ejemplo, o teoría cuántica de campos, o la relatividad general, si no permitimos que dependa de la derivada, entonces no puede reproducir las leyes de la física. Y matemáticamente es decir, bueno, vamos a dejar que también pueda depender de esto. A lo mejor depende, a lo mejor no. Bueno, ahora no sé si te he respondido. Sí, si yo fuera matemático, diría, consideremos que también pudiera tener dependencia en la derivada. Ya está. Como físico, digo, si no dejo que haya una cierta dependencia, o sea, que pueda estar la derivada por ahí, entonces no puedo reproducir las leyes de la física. O sea, esa sería la motivación. El por qué eso es así, no puedes entenderlo porque no lo he dicho por qué. Quizás se entienda después, espero, ¿vale? Lo dejamos ahí para posibles dudas futuras, ¿no? ¿Algún comentario más? Bueno, esto en principio es como japonés ahora mismo, ¿no? Así que vamos a aterrizar y vamos a mirar de poner un ejemplo. Vamos a poner el caso más importante, de todos los posibles ejemplos, el más importante, que es el de la longitud de una curva. Entonces, para eso vamos a construir, y lo voy a hacer delante de vosotros, voy a construir el funcional. Porque una cosa es que tú te inventes un funcional y otra cosa es que deduzcamos algún funcional que sirva para algo. Por ejemplo, para lo de la longitud, eso que he dicho antes, ¿no? Entonces, hacemos lo de siempre. Vamos a construir, insisto, muy importante, vamos a construir ahora mismo, delante de vosotros, lo que voy a hacer, voy a construir un funcional tal que cuando le metamos una función nos dé la longitud que hay, o sea, lo que mide, digamos, la cuerda esta, digamos, fijado A y fijado B. Y esta cuerda está dada por la función f de x. Esto es lo que vamos a construir. Y para construirlo vamos a hacer lo siguiente. Consideramos un triángulo rectángulo de toda la vida y este diferencial de x podéis imaginar que es un pequeño trocito de x, un pequeño incremento de x. Esto es un pequeño incremento de y. Bueno, x e y es porque el eje, ya sabéis, ¿no? El eje x es el horizontal, el eje y es el vertical. Y vamos a llamar a ese pequeñita a la longitud en este caso la hipotenusa. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y de momento es cierto lo que he dicho. Y ahora voy a hacer una cosa propia de los matemáticos, que es que voy a dividir arriba y abajo por la misma cosa. ¿Qué cosa? Pues eso pone ahí, lo que pone es diferencial de lambda. Diferencial de lambda, esto, claro, ¿qué narices es diferencial de lambda? Bueno, lambda es lo que se llama un parámetro. Por ejemplo, imaginad que yo quisiera parametrizar la función f de x igual a x al cuadrado. Esto es algo así como decir que la y es igual a la x al cuadrado, o sea, una parábola, ¿no? Por ejemplo. Aquí no hay ninguna lambda, pero yo podría definir esta curva mediante un parámetro lambda. ¿Cómo? Pues por ejemplo diciendo, mira, voy a hacer que la x sea, por ejemplo, 3 veces lambda, por ejemplo. Porque sí, porque lo elijo. Pero si la x es 3 veces lambda, entonces ¿cuánto será la y? Pues sustituyo la x por 3 veces lambda y entonces me va a quedar 9 lambda al cuadrado. Por lo tanto, tengo la x y la y en función de un parámetro lambda, pero cuando yo le vaya dando valores a lambda, la x y la y irán tomando valores, de forma que irán tomando valores y reproduciendo la parábola. ¿Se entiende esto? Esto es lo que se llama una parametrización de una función, o de una curva, si queréis.
Entonces resulta que parametrizar una curva es muy útil y muy necesario para resolver este tipo de historias, sobre todo en longitudes. ¿Más o menos? Pues entonces lo que hago es multiplicar y dividir por un pequeño trocito del cambio ese del parámetro al cuadrado. ¿Y por qué lo hago? Porque ahora cuando ya divida dx al cuadrado entre d lambda cuadrado más di al cuadrado entre d lambda cuadrado, estas cositas, según las reglas del cálculo diferencial de primero de carrera, podemos transformarlo en la derivada de x con respecto de lambda al cuadrado y la derivada de y con respecto de lambda al cuadrado. Por eso lo hago. Por cierto, este cuadrado que está aquí lo vamos a pasar al otro lado en forma de raíz. Por lo tanto, queda al final esto. O sea, que partiendo del teorema de Pitágoras y haciendo este pequeño truco, podemos decir que la hipotenusa es la raíz de este cacharro multiplicado por un trocito de cambio del parámetro. Vamos a hacer un ejemplo ahora, para que veáis cómo se utiliza esto. O sea, si los detalles no se siguen estrictamente, como este PDF va a estar colgado en la descripción del vídeo, pues se puede mirar. Pero igualmente, ¿os suena muy a chino o a japonés esto que estoy diciendo, más o menos? O sea, es decir, diferencial de x al cuadrado entre diferencial de y al cuadrado es lo mismo que diferencial de x entre diferencial de y al cuadrado. O dicho de otra manera, 2 entre 3, o sea, 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado es lo mismo que 2 entre 3 al cuadrado. ¿Vale? Y entonces, y esto se puede interpretar como la derivada. Bueno, he puesto di es lambda, pero bueno. ¿Vale? Estos, digamos, serían reglas básicas del cálculo de primero de carrera, digamos, ¿no? Imaginemos aquí esto de aquí, o sea, la historia está en que si yo hago, por ejemplo, dx partido de lambda, esto, si la x es 3 lambda, significa derivar la x con respecto de lambda, que en este caso sería 3. Y luego, si hago la derivada de y con respecto de lambda, es derivar la y, que es 9 lambda al cuadrado, ¿no? Pues derivarlo con respecto de lambda. O sea, en este caso sería 18 por lambda. Es la derivada normal y corriente. Bueno, creámonoslo, o sea, esto no es lo raro, digamos, esto sería lo de carrera, digamos, ¿no? Y además lo he hecho muy rápido, pero bueno. O sea, yo simplemente os podía haber puesto esta fórmula y deciros, mira, esta es la longitud de una curva, pero he querido demostrarlo, de dónde viene. Vale, entonces lo que decía es que... Lo que decía es que aquí tenemos un trocito de hipotenusa, ¿no? Un trocito, ¿no? Pero si nosotros estamos considerando pequeños trocitos de la curva, como pequeñas hipotenusas, ¿no? Y queremos sumar toda la longitud, lo que tenemos que hacer es, si cada trocito de estos es el diferencial de S, queremos sumar todos los trocitos para calcular la longitud total, y entonces por eso hacemos la integral de la suma de todos los trocitos. Por eso se hace una integral. ¿Vale? Pues ya está. Entonces aquí tenemos nuestro funcional para calcular la longitud de una curva. Aquí lo tenéis, construido ahora aquí a salto de mata. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comprobar que efectivamente esto sirve para algo. Y lo vamos a hacer con un ejemplo archiconocido, que es la longitud de una circunferencia. Entonces, para utilizar esta fórmula, necesitamos expresar la x en función de un parámetro. La derivaremos y la elevaremos al cuadrado. Y lo mismo con la y. Haremos la raíz y haremos la integral de todo ese rollo con respecto de lambda. Y lo que dará será la longitud de esa curva. ¿Vale? Eso es lo que dice el funcional este. Vale, pues vamos a parametrizar una circunferencia. Y no sé si estáis al caso de que una circunferencia se puede parametrizar de esta manera, r por coseno y r por seno. ¿Esto os suena más o menos? ¿Sí? Vale, por ejemplo, si damos el valor lambda igual a 0, el punto sería este, porque coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, y entonces nos daría este puntito de aquí, ¿no? Y a medida que lambda vaya tomando valores cada vez más grandes, pues va dando todos estos puntos. O sea que esto es una parametrización de la circunferencia. Entonces esto nos va de lujo porque ahora ya podemos derivar la x con respecto de lambda, que se hace la derivada, r es una constante que se queda igual, y la derivada del coseno es menos seno, y la derivada del seno es coseno. Ya tenemos hechas las derivadas, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí, pero con esas funciones. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es ponerlas dentro del funcional. Recordad que aquí iba la derivada de x al cuadrado, la derivada de y al cuadrado, hacemos todo esto,
y vemos que podemos sacar factor común la r fuera y nos queda seno al cuadrado y coseno al cuadrado, que eso ya sabéis que es 1, por tanto nos queda raíz de 1, que es 1. O sea que en este caso concreto, L, lo que está dentro de la integral, nos da R directamente, el radio. Entonces sustituimos eso en el funcional, ¿vale? Aquí dentro estaba todo este rollo, pero como todo este rollo se ha quedado solo en R, pues ponemos R. Y estamos calculando desde aquí hasta aquí, o sea, desde 0 hasta 2pi, 360 grados, digamos, ¿no? Entonces, esta integral está chupada porque la R es una constante que puede salir fuera y la integral entre 0 y 2pi de 1, digamos, es 2pi. Y nos queda la longitud de la circunferencia, 2pi_r. Vale, pues perfecto. Vamos a aprender a derivar funcionales, porque lo primero que hacemos cuando estamos en el cole, creo que en primero o en segundo de bachillerato, ahora no recuerdo, hay un momento en el que tienes que aprender a derivar. Y diréis, ¿por qué es importante la derivada? Bueno, ahora lo diré, pero ya sabéis en el cole lo que nos decían, ¿no? ¿Qué es la primera aplicación que tiene una derivada? Bueno, tiene muchas, pero ¿cuál es la típica que os suena? Pues, por ejemplo, si tenéis la función, ¿se ve así o lo hago más grande? ¿Se ve? Si, por ejemplo, hago esto, no sé, 3 menos x al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y dice, representa esta función, pues sería una cosa así, ¿no? Aquí en el punto 0, pues esto vale 3, tal. Y encuentra los mínimos y los máximos. Pues lo que haríamos es derivar, que en este caso sería menos 2x, igualar a 0, resolveríamos y nos da x igual a 0. Por lo tanto, aquí es decir que tiene o un mínimo o un máximo, en este caso es un máximo, ¿no? O sea que derivar, una de las peculiaridades que tiene es encontrar mínimos o máximos, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora nosotros estamos en el mundo de los funcionales y recordemos que un funcional no es darle un numerito y que salga otro numerito, no. Un funcional es darle toda una función y sale un numerito. Por lo tanto, ¿cómo narices se deriva un funcional? Eso pregunta 1. Y pregunta 2. Una vez sepa derivar funcionales, ¿para qué me sirve? Pues la respuesta está aquí en la pizarra. Nos servirá para encontrar máximos y mínimos de funcionales. Que eso es exactamente la teoría de la relatividad, bueno, no toda, pero una gran parte de la relatividad general y de la mecánica de Newton es encontrar el mínimo de un funcional. O sea, esto es la leche, ¿no? Y si lo pensáis bien, es para romperse la cabeza, porque si, por ejemplo, ahora se fuera la luz y yo no os pudiera decir cómo se deriva un funcional, seguramente que os iréis a casa pensando, a ver, un funcional, vamos a ver. La derivada de una función es, a ver, si cambia un poquito la x, ¿cómo cambia la función, no? Vale, eso es más o menos la derivada. Entonces, un funcional sería, si cambia un poco la función, ¿cómo cambia el funcional? Pero ¿cómo? ¿Qué significa cambiar la función? ¿No? Es una cosa muy bonita. Pero es un poco tostón. Por lo tanto, después de mucho pensarlo, me he decidido a daros la definición. Pero, antes de ir aquí, os digo que esto estará en el PDF, aquí está la deducción exacta, y si esto provoca un poco de malestar en los ojos, siempre podéis ir a YouTube, pues ahí durante 1 hora y desde 0 absoluto y con mucho cuidado voy a deducir esto. De hecho ya está hecho, ¿vale? O sea que si alguien tiene más curiosidad de saber cómo narices se saca eso, pues podéis ir aquí, que es absolutamente gratis. Y ya digo, dura 1 hora, ¿vale? O sea, es decir, que permitidme que no... Lo digo porque si yo tengo que explicaros esto, puedo hacerlo. Pero podríamos estar unos 20-25 minutos y creo que es más guay decir, bueno, ya me lo miraré en casa tranquilo, o ya miraré el vídeo ese, y si hay dudas podéis preguntar en el vídeo, que lo suelo ver en los comentarios y puedo responder. Sí, es que lo estuve pensando, porque digo, como le meta esto ya... No, pero es que en ese capítulo está hecho, pero a conciencia, Bueno, insisto, L, D, F y F' significa todo lo que hay aquí dentro. De hecho, voy a poner un ejemplo ahora, otro nuevo ejemplo, en el que vais a ver otro ejemplo más de esto y cómo derivarlo. Es un ejemplo muy sencillo, pero que si se entiende eso ya está, porque es más de lo mismo, o sea, lo demás es más de lo mismo, ¿no? Vale, bueno, pues dado un funcional, para derivar un funcional, atención, con respecto a una función, derivar un funcional con respecto a una función, no derivar una función con respecto a una variable, no. Derivar un funcional con respecto a una función se escribe así, tal como has dicho tú,
que es esta delta, este símbolo, ¿no? Derivada de S, de esta letra de aquí, con respecto de la función. Y fijaos que para derivarlo no hay que utilizar la S nunca más, sino que hay que utilizar la L, ¿lo veis? La L, o sea, lo que hay aquí dentro es lo que hay que hacer cositas. ¿Y qué cositas hay que hacer? Pues hay que derivar todo lo que esté aquí dentro con respecto a la función. Insisto que ahora pongo un ejemplo y vais a ver que esto es una tontería como una casa, que parece mucho más complicado visto así de lo que realmente es. Es una tontería. Luego, por otro lado, ¿esto qué significa? Bueno, miremos el paréntesis. Esto significa, derivemos la L con respecto de las f' que aparezcan por ahí. Y cuando hayamos acabado, lo derivamos con respecto de x. Y restamos. ¿Vale? Entonces yo creo que lo mejor es que hagamos un ejemplo. A ver, esto es un ejemplo. Y esto de aquí dentro es lo que yo llamaría, ¿qué? La L, ¿no? Vale, entonces no sé si eso te ayuda a la pregunta. O sea, todo esto de aquí dentro que está en los corchetes es lo que llamo L. De hecho, lo voy a poner aquí. Importante, esta derivada es ordinaria, de toda la vida, del bachillerato. Bueno, la L esta de aquí es lo que decíamos antes. Aquello que me preguntabas. Sí, eso de si había, qué significaba eso de la f'. Pues fíjate que aquí todo lo que hay aquí dentro tiene una función y también una derivada. Y la he elevado al cuadrado O sea, esto me lo he inventado. Quiere decir que podemos inventarnos lo que queramos. Por ejemplo, que la L sea, pues no sé, f de x por f' de x raíz y dividido entre f de x. ¿Entendéis? O sea, me puedo inventar lo que quiera. Y me he inventado una esa por inventarme alguna, la que sea. Si dependiese de derivadas superiores. Buena pregunta. Matemáticamente sí que se podría hacer, pero físicamente se ha visto que solo es necesario derivadas, necesario no, que todas las leyes de la física que se conocen hasta ahora, la gran mayoría, y si hay alguna yo la desconozco, solo requieren de una única derivada. Pero matemáticamente se podría de cualquier cosa. Lo que pasa es que si tuviera derivadas segundas, la derivada es eso que yo os he enseñado aquí arriba no valdría. O sea, esto solo es una pregunta interesante. Esto solo vale, esto de aquí, solo vale cuando como mucho tiene derivadas primeras. Una buena pregunta. ¿Y la x, la variable x también podría estar o no? Sí, eso también es una pregunta muy interesante. También podría estar. Y entonces se modifica un poquitito, pero que en este primer acercamiento de los funcionales no lo he puesto para no liar. Pero sí que podría ser. Y es compatible. Vale. Entonces, el objetivo, dado este funcional, encontrar la derivada funcional, o sea, la superderivada, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer la derivada de L con respecto de la función, ¿no? Y ahora es cuando yo voy a ser un poco macarra, me voy a parar un momento y os voy a poner a prueba. Como es muy fácil, tengo mucha curiosidad por saber si me estáis siguiendo o si lo estoy diciendo bien o no, o si necesitáis un poco más de café. La cuestión es, si esta es L, pensemos durante 20 segundos en silencio, antes de responder, ¿sabríais decirme cuánto vale la derivada de L con respecto de f de x? 20 segundos. Correcto. Pero eso es maravilloso, eso significa que lo estamos entendiendo, fantástico. Vale, pues venga, ahora un poquito más para allá. Ahora solo lo de aquí dentro. ¿Cuánto creéis que vale lo de aquí dentro? 2f'. Correcto. ¿Veis que es más fácil que el copón? Que parece muy complicado, pero es una tontería. Y ahora ya, para el premio estrella, la derivada de eso. Correcto. Correcto. Estoy quedando alucinado, o sea, soy gente culta, ¿no? Y despierta. Bien, vale, pues entonces lo único que hacemos es juntar las piezas y decimos, esta es, no sé si habéis hecho alguna derivada funcional, si no, enhorabuena, es vuestra primera derivada funcional. Vale, y ahora la pregunta clave aquí es, ¿para qué sirve esto? ¿No? ¿No? Esta sería una pregunta interesante, ¿no? Bueno, pues me remito a esto, a calcular máximos y mínimos. Bueno, pues, ¿qué os parece que voy a hacer ahora con una derivada funcional? Darle sentido, pero la típico, en el cole cuando nos... Correcto, en el cole cuando no sabíamos qué hacer lo igualamos todo a cero, ¿no? Pues efectivamente, voy a igualarlo a cero porque ahora, fijaos que lo he puesto entre comillas, voy a calcular un punto estacionario. ¿Qué quiere decir un punto estacionario? Pues eso,
o un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Pero cuidado, repito de nuevo, ahora lo que estamos haciendo es imaginarnos una especie de mundo extraño, una especie de eje, por llamarlo de alguna manera, en donde no hay x, sino funciones. O sea que cada punto de este eje es una función. Esto es más abstracto que el copón, ¿no? Y cada función pues tendrá su numerito. Y entonces lo que vamos a hacer es ver, hemos hecho la derivada funcional, lo vamos a igualar a 0, y en esta ecuación, ¿qué tipo de solución es? ¿Un número o una función? Una función. Por lo tanto, encontraremos una función, esta por ejemplo, para la cual ese funcional es un mínimo. Repito, se iguala a 0. Eso significa que es un, entre comillas, un punto estacionario que en realidad no es un punto, es una función estacionaria. ¿Qué significa eso? Pues que será o un máximo, o un mínimo, o un punto de inflexión. ¿De qué depende? De historias varias que no voy a explicar. Esto ya se hace un curso en condiciones de funcionales, que vendrá, porque estoy haciendo un curso de teoría cuántica de campos también gratis en YouTube, y ahí vendrá, ¿vale? O sea que si tenéis más hambre de estas cosas, pues parece que estoy vendiendo mi curso, pero de verdad que no lo estoy vendiendo porque es gratis, ¿vale? O sea, esto es por placer. Vale, pues, ¿dónde iba? Al derivar igual a 0 encontraremos aquella función que en este caso, en este ejemplo concreto, será un mínimo. Y os lo voy a mostrar. Fijaos, aquí arriba tenemos todo lo que hemos hecho antes, igualado a 0, y entonces ahora, al igualarlo a 0, tenemos que solucionar esta ecuación. Pero esta ecuación es muy fácil de solucionar, es esta de aquí, y bueno, si queréis lo hago con detalle, pero fijaos que aquí tengo 1 menos 2 veces no sé qué. Puedo pasar el 2 veces no sé qué al otro lado, el 2 dividiendo, y queda que la segunda derivada es un medio. Entonces se integra y da un medio de x. ¿Se vuelve a integrar? ¿Lo hago con detalle o lo creéis? Vale, es una ecuación diferencial súper tonta, y se resuelve y da un cuarto de x al cuadrado más una constante desconocida a por x más otra constante b desconocida. Pero recordad lo que he dicho hace un momento, tenemos que fijar los puntos de inicio y final, los que queramos, pero lo elegimos ya para un problema en concreto para siempre. Pues cogemos el 0, 0 y el 1, 1 por decir algo, pero podría ser cualquiera. Entonces, si sustituimos el 0, 0 aquí y el 1, 1 aquí, entonces encontramos fácilmente la A y la B, que en este caso la A tiene que ser 3/4 y la B 0. Se puede hacer, es muy fácil, simplemente sustituyendo la X por 0 aquí e igualando a 0. Y luego tenemos una ecuación para A y B. Luego sustituimos la X por 1, aquí y aquí, y luego la Y, o sea la f de X por 1 también, y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas A y B, se soluciona y da eso. Entonces, conclusión, esta función de aquí, esta inocente función es aquella función que al sustituirlo en el funcional da el número más pequeño posible. Cualquier otra función dará un número más grande. O sea, acabamos de encontrar el mínimo de un funcional. Pero el mínimo máximo, porque en la primera derivada normalmente es un punto de Sí, mínimo máximo. exacto. ¿Por qué sé que es un mínimo y no un máximo? Lo sé porque lo he comprobado después, pero tendría que hacer lo que en el cole era la segunda derivada. Hay unas técnicas para saber si va a ser un mínimo o un máximo, pero ahora no entro ahí porque insisto que ya no sería una charla divulgativa, sino tenemos aquí haciendo un examen después, ¿no? Pero efectivamente, yo sé que es un mínimo porque lo he comprobado después, pero podría ser un máximo o un punto de inflexión. En el caso de Newton suele ser un mínimo, ¿vale? Pero no es importante porque las leyes de la naturaleza nos dicen que da igual si es un máximo o mínimo, lo que queremos es que sea un punto estacionario, o sea, una cosa estacionaria. Y entonces, lo que me ha parecido más divertido es lo siguiente, fijaos, volvemos a tener el mismo funcional, la derivada funcional igual a 0, que nos da esta solución, ¿no? Vale, entonces, tenía mucha curiosidad, porque este problema me lo he inventado, de decir, bueno, pues vamos a ver esta función, cuando la introduzca en el funcional, a ver qué número da. Pues eso significa sustituir, fijaos, f de x, ¿no? Sustituyo la función, y aquí pone, derívala, elévala al cuadrado y ponla aquí. Pues la he derivado, la he puesto aquí, y está elevada al cuadrado. Y luego hacemos la integral entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque hemos escogido la x entre 0 y 1, ¿no? Porque lo hemos elegido así porque queríamos. Vale, pues hacemos toda esta integral y la calculamos entre 0 y 1, pues nos da 1,4792. Entonces lo divertido ha sido, para mí lo divertido es que ahora me invento otra función
que le pongo de otro color y además le pongo g en vez de f, porque no es la f, es otra. Pero esta función tiene una pequeña peculiaridad. La primera parte de esta función es la misma que la función normal y corriente, pero le he añadido un trocito muy pequeñito, que fijaos que aquí veis que seno y coseno son cosas que ondulan, y además le he puesto un 0.01 para que la ondulación sea muy pequeñita, y luego le he puesto un 20pi y un 7pi aquí para que, entre otras cosas, cuando llega aquí, ¿veis que coincide justo las dos? Que las dos pasan por el 1,1 y que también pasan por el 0,0. Claro, tiene que ser así. Todas las funciones que cuando yo digo que es el mínimo, el máximo, lo que sea, de todas las funciones que pase por el 0,0 y el 1,1. Cuidado, ¿eh? Esto es muy importante, si no, todo esto no vale. Vale, entonces, me he inventado esta nueva función que claramente no es aquella, pero joder, se parece un montón, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que va a dar cuando yo sustituya la función? ¿Vamos a poder engañar y decir, bueno, a ver si más o menos da lo mismo? ¿Qué creéis que va a dar si yo digo que es un mínimo? Esta. Efectivamente. La sustituimos y da 1,59. Y claro, se parece mucho a este número porque son muy parecidas, ¿no? La azul y la roja. Esto es la leche. Y ya podéis inventaros cualquier función, la que queráis, entre 0 y 1, que al sustituirla aquí va a dar un número mayor que 1,4792. Súper bonito. Para un momento, por si tenéis algún comentario o algún éxtasis que compartir. Si no hay éxtasis es que no me he explicado bien. O sea que, a ver, ¿cómo estamos de éxtasis emocional o racional? O sea que, por ejemplo, ahí el coeficiente que has puesto ahí del 0,01 para que se pegue bastante. Sí. Eso ahí, si coges el ordenador y lo pones un coeficiente aleatorio, Vas probando. Y siempre te saldrá más grande. Encima del 1,47. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero lo más maravilloso para mí de todo esto es el concepto del ser humano, ¿no? Lo ingenioso que es decir, oye, mira, me voy a inventar el concepto de funcional, pero eso, mira, en un momento dado, pues mira. Pero no, voy a ir más lejos y me voy a inventar el cómo derivar un funcional. Esto es la leche. ¿Vale? Y no, voy a ir más lejos y voy a definir el mínimo de un funcional. Y estamos trabajando de que lo que le damos de comer son funciones enteras, no solo puntitos. Y lo más fuerte de todo es que esto está en la esencia de la relatividad general, como ahora vais a ver ahora. Perdón, pero parece difícil de creer que, pudiendo ser f de x, todo lo complicado que usted quiera, sinoides, exponenciales, los hiperbólicos, lo que quiera, al final una longitud queda reducida a una expresión lineal. Exactamente, por eso estoy tan asombrado. No, es que lo que dices, lo habéis oído, ¿no? Que parece sorprendente que sea verdad lo que estoy diciendo. Por eso estoy yo estoy parando aquí para disfrutar, digamos, de ese momento maravilloso. Porque efectivamente yo tengo que reconocer que yo no me lo creía, digo, no puede ser. Y todas las pruebas que yo he hecho con ordenador, probando diferentes funciones, no esta, sino a lo largo de mi vida, todas han cuadrado. Y además un matemático me diría, hombre, pero aparte un momento, que ya me pongo yo a demostrártelo y te lo demuestro en un momento. O sea que en los libros de matemáticas está bien demostrado. Yo no lo he hecho, estáis haciendo un acto de fe, no religioso, digamos. Pero efectivamente es verdad lo que estoy diciendo. Vale, perfecto, pues entonces vamos ya a lo que me imagino que estaréis esperando ansiosos, ¿no? Porque ahora ya tenemos el concepto claro, ahora solo es cuestión de disfrutar, que es ver cómo estas ideas toman fuerza en las tres teorías. Bueno, hay muchas importantes, ¿no? Pero de las que más me gustan, que es la mecánica de Newton, que rige el 90 y tantos % del comportamiento de toda nuestra vida del sistema solar, de la relatividad general y de la teoría cuántica de campos. Entonces, vamos a empezar con Newton. Esto es un repaso ultra rápido, ya digo, es solo para disfrutar. Vamos con Newton. Entonces, Newton dice, mira, la posición X, Y Z de una partícula dependerá del tiempo. Entonces, dependiendo de las fuerzas que haya o lo que sea, pues se moverá y la X, Y y la Z pues valdrá lo que sea, ¿no? Bueno, pues las leyes de Newton se pueden reformular a partir de este funcional. O sea, si nosotros definimos este funcional, pues el conjunto de curvas X, Y y Z que minimizan este funcional
es la trayectoria correcta que hacen las partículas, los planetas, todo el mundo. Entonces, esto de aquí es un medio de la masa, esto es dx entre dt, esto es la derivada de x con respecto de t, o también la velocidad x. La velocidad de la x de la partícula, la velocidad y, la velocidad z elevada al cuadrado y sumado. O sea que esto en realidad es, todo esto es la energía cinética de una partícula. Y esto es, en la v esta es la energía potencial. O sea que la energía cinética menos la energía potencial, eso es la L, digamos, ¿no? Bueno, pues esta combinación y no otra es la que reproduce las leyes de Newton. O sea, que si yo cojo y derivo este funcional, pero fijaos, como ahora tiene 3 cacharros, 3 funciones, es un funcional que depende de tres funciones, no solo de una, porque tenemos 3 coordenadas, las 3 coordenadas del punto, o sea, de una pelota, ¿no? La x, la y y la z, ¿no? Pues entonces tenemos que derivar con respecto de una de las x, o sea, de la x, de la y y de la z, y cuando hayamos derivado, tal como os he enseñado a derivar, se iguala a 0. Entonces, eso lo que hace es, fijaos, si hacemos la derivada de esto y tal, bueno, pues, por ejemplo, de x, ¿no? Pues la derivada con respecto de x, aquí no hay ninguna x, ¿no? Sola, porque estos son derivadas. Solo aparecería aquí, entonces es la derivada de v con respecto de x, ¿no? Bueno, que es esto de lo que aparece aquí. Y luego la derivada de L con respecto de esto, de la velocidad, pues bajaríamos el 2, que se va con este 2, y queda m por dx entre dt. Pero como hay que volver a derivar, pues aparecería la segunda derivada, o sea, esto. Lo estoy haciendo muy rápido, pero porque no me quiero entretener con esto, pero derivar e igualar a 0, funcionalmente, es completamente equivalente a estas ecuaciones. Pero es que estas ecuaciones son equivalentes a masa por aceleración igual a fuerza, tanto de x, y como de z, y estas 3 ecuaciones son como se ponen normalmente las ecuaciones, la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Lo he dicho muy rápido, pero porque quiero ir a las teorías más chachis, ¿no? Que es la relatividad. O sea, vuelvo a repetir la idea en plan frase, que es las leyes de Newton o el comportamiento del 90 y tantos % de la vida cotidiana, de los planetas, de las pelotas que van por aquí moviéndose, o sea, todo Newton, vamos, se puede formular diciendo que hay un funcional, cuya derivada funcional es igual a 0. Bien, no sé si os habéis comido, vamos a ya solo me faltan 3 o 4 diapositivas, a ver si soy capaz de deciros el asunto. A ver, en la relatividad general tenemos, vamos a decir, como 2 grandes bloques. El que sería, digamos, las ecuaciones de campo de Einstein y luego lo que yo os voy a decir ahora. Entonces, os digo una palabrilla sobre el tema de las ecuaciones de Einstein. O sea, lo importante es, aunque no sepamos lo que son las ecuaciones de Einstein, lo importante es que esas ecuaciones se pueden interpretar como que la solución de esas ecuaciones es lo que se llama la métrica del espacio-tiempo. ¿Y qué es la métrica del espacio-tiempo? Pues es la regla con la que medimos longitudes en el espacio-tiempo. ¿Vale? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos al resolver las ecuaciones de Einstein. ¿Y qué le tenemos que poner de alimento a las ecuaciones de Einstein? Pues el alimento que le tenemos que poner es qué masas hay ahí en el universo. Si hay una pelota sola y no hay nadie más, si esa pelota es supermasiva y se convierte en un agujero negro. O sea, ese tipo de información de cuánta masa hay en el universo se sustituye en las ecuaciones de Einstein y al resolverlas nos da la métrica. ¿Vale? Vale. Entonces, la métrica es como el teorema de Pitágoras de toda la vida. Lo que pasa es que si el espacio es plano, como parece que es, pues entonces el teorema de Pitágoras es el de toda la vida. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Bueno, ya sabéis que esta es la versión tridimensional del teorema de Pitágoras, ¿no? Pero si el espacio-tiempo es curvo, o sea, si hay masas y toda la historia, lo estoy diciendo, ya veis, a toda leche, pero es solo para que cojáis la idea, ¿no? Bueno, pues entonces las ecuaciones de Einstein nos dan, tienen como solución estos coeficientes de aquí que he llamado G00, G11, G22, etc. Los numeritos que hay aquí acompañando a lo que sería el teorema de Pitágoras solo y normal y corriente, bueno, pues resulta que entonces cuando el espacio-tiempo está curvado, entonces el teorema ya no es el de Pitágoras de toda la vida, sino se modifica un poquito. Y por ejemplo, en un agujero negro o en un planeta, si estamos bastante lejos del planeta, estos números de aquí se parecen mucho a 1, o sea que se parece mucho a Pitágoras.
pero cuanto más nos acercamos al planeta, estos números ya no son 1, son otras cosas, y entonces la cosa cambia. Y las distancias y todo se distorsionan y tal, y además tener en cuenta que aparte de la X, la Y y la Z, también está el tiempo. ¿Vale? Pero es que no puedo explicar la relatividad general ahora, tanto como yo quisiera, pero sí lo importante, que lo que tenéis que creeros a este nivel, con esta diapositiva, es que aquí tenéis la manera de medir longitudes. Esos coeficientes dependerán, o sea, no serán constantes, dependerán si modelas coordenadas. Correcto, correcto. Correcto. De manera que cuando esas coordenadas detecten que estás cerca del planeta, valen una cosa, y cuando estás lejos, valen casi uno. Entonces, claro, ¿dónde están los funcionales aquí? Claro, fijaos que me estoy comiendo con patatas las ecuaciones de Einstein, que es, que es lo importante. Bueno, lo importante, o una de las cosas importantes, ¿no? Cómo encontrar la métrica, o sea, eso es capital. Pero una vez que eso lo has entendido, o lo has deducido, o lo que sea, luego viene la otra parte en la que ya os he enseñado cómo hacerlo. Porque lo que dice la teoría de la relatividad es la siguiente. Fijaos, como tenemos cómo medir longitudes, pues fantástico, vamos a utilizar el mismo funcional de antes, que no sé si os acordáis que hemos puesto lo de la distancia, que aparecía dx entre d lambda al cuadrado, dy lambda al cuadrado, o sea, aparecían estos tres, bueno, si hay tres coordenadas, pues este y este, y g33, g22 y g11 eran 1, ¿no? Ahora voy, me has pillado. Sí, ahora lo digo. Imaginad que esos puntitos no están, de momento, 4 segundos, y ahora lo explico. Bueno, pues estamos de acuerdo que salvo esto de aquí y esos puntitos y las Gs estas, ¿es el mismo funcional de antes de la longitud? Vale, creeros que con la nueva regla de la longitud, estos coeficientes hay que ponerlos. También, aquí no sé si se lee bien, pero aquí hay una t pequeñita, ¿eh? ¿Vale? Es porque el espacio-tiempo, la coordenada del tiempo también se piensa como una especie de longitud. Bueno, he hecho la constante de la velocidad de la luz igual a 1, pero bueno, eso son tonterías. O sea, tonterías no, son detalles poco importantes ahora, ¿no? Puntos suspensivos. Bueno, porque en realidad la métrica sería un numerito para dt al cuadrado, otro numerito de x al cuadrado, otro numerito para dy al cuadrado, y ahora otro numerito para dt por dx, más otro numerito por dt por di, y así con todas las combinaciones. O sea, la métrica dice que va a haber un número para cualquier combinación de eso. O sea, es un teorema de Pitágoras, no sé qué palabra ponerle para que no suene indecente, pero monstruoso. La suerte que tenemos es que cuando hay simetría esférica y estamos con planetas, entonces los términos cruzados se van, y entonces no hay. Y entonces solo aparecen esos y los puntos suspensivos. Y la métrica es bastante sencilla y tal. Pero bueno, eso sería un curso de relatividad. Pero aquí lo importante, lo que yo quería considerar como importante en esta charla, es que si entendéis bien un funcional, resulta que lo que dice la teoría de la relatividad es que ya puedes tener un agujero negro, una supernova por ahí cerca o lo que sea, que el caso es que cuando ya están bien claras las masas que están ahí en tu vecindario, y entonces sepas bien la métrica que hay, entonces cuando pongas una pelotita y la sueltes ahí y digas cómo se va a mover esa pelotita, pues se va a mover de manera que minimiza este funcional. Entonces aquí la leche esto. Es decir, que minimiza la longitud espacio-temporal. O sea, que simplemente tenemos que derivar igual a 0. Y tenemos que derivar con respecto de 4 bichos porque ahora tenemos el tiempo, la x, la y y la z. Y el parámetro, en vez de ser un parámetro lambda raro, del que hablábamos antes, ahora este parámetro es lo que se llama el tiempo propio. Y el tiempo propio es el tiempo que marca el reloj que lleva en la pulsera la partícula que se está moviendo, que no tiene nada que ver con el tiempo que mide cualquier otro observador que esté por ahí parado tomando un café. Pero esas son movidas de la relatividad general. ¿Os parece que...? Bueno, y esto es el dibujito... exacto, sí, que se me había olvidado. Si no sé si habéis oído la palabrota geodésica, pues estas son las ecuaciones de las geodésicas. O sea que, fijaos... Sí. A ver, que estaríamos en 4 dimensiones ahora. Sí. ¿Y qué pasaría si hay más dimensiones?
Que seguiría Lo mismo. funcionando de esta manera Sí, matemáticamente sería lo mismo, matemáticamente. Otra cosa es que de forma física, digamos, eso tenga sentido o no, pero matemáticamente sería lo mismo. O sea que ya veis que derivar un funcional, aparte de ser divertido, pues tiene una potencia tremenda, ¿no? De hecho, tengo dedicado un capítulo entero para derivar esto, igualarlo a cero y resolverlo, en el curso este de relatividad que hay en el canal. Todo paso por paso. Vale, y esto es un poco lo que estabas diciendo tú. ¿Cómo te llamas? Perdón. ¿Eh? Easy. Vale, pues eso, que digamos, esta pelota amarilla sería lo que le damos de comer a las ecuaciones de Einstein, y entonces esta pelotita pues nos dice cómo se va a deformar la geometría del espacio-tiempo alrededor. Y luego cuando soltamos a una pelotita, si por ejemplo queremos que esté aquí y luego más tarde esté aquí, pues ¿cuál es la curva, digamos, que minimiza la longitud del espacio-tiempo? Pues si se resuelven las ecuaciones, o sea, la derivada funcional igual a cero, pues nos daría esta de aquí, por ejemplo. Esto es la leche, ¿no? Pues vamos ya a lo último, y que es la teoría cuántica de campos. ¿Podéis aguantar 5 minutos más? ¿Sí? ¿Estáis? ¿Sí? Vale. Yo pensaba que en este momento ya estaríais fundidos, con cara de vaya tostón, donde me has metido cariño. Bueno, no sé quién ha metido a quién. Pues luego tendrás que invitar a cenar para compensar. Gracias por aguantar este tostón, ¿eh? Vale. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien? Bueno, entonces si has venido ya sabes que aquí hago de todo menos contar de dibujos animados. Vale. Muy bien, pues nada, teoría cuántica de campos, en plan, para acabar de disfrutar, en plan rápido. Y dicho en plan, en fin, a salto de mata. Bueno, aquí no se ve bien, pero yo aquí no sé por qué no se ve bien. El caso es que tenía representado una especie como de suelo que representaba el espacio-tiempo de Minkowski. ¿Qué es eso del espacio-tiempo de Minkowski? Bueno, pues es la relatividad normal y corriente, pero sin ninguna presencia de masa que lo distorsione. Entre otras cosas, no porque eso no sea posible, sino porque es que el ser humano aún no sabe cómo hacer una teoría cuántica en un espacio-tiempo curvo. Nadie lo sabe. Se está intentando hacer investigaciones, pero de momento nadie ha dado con la fórmula clave, pero sí se ha dado la manera en la que combinar la teoría cuántica con la relatividad a condición de que el espacio-tiempo sea plano, que no esté curvado, ¿vale? Pero, a ver, todo esto dicho en 3 o 4 minutos, ¿eh? O sea, entendedme, yo solo me voy a centrar en los funcionales, porque si no esto no acaba nunca. Podríamos tirarnos, yo me imagino 3 meses de acampada, venga, hoy vamos a aplicar... Bueno, pues entonces, para poner partículas cuánticas partículas subatómicas, digamos, ¿no? Que se comporten de manera cuántica y que sean consistentes con la relatividad, la manera en la que se ha encontrado y que tiene que ver con el modelo estándar es a través de unas cosas que se llaman campos. ¿Y qué es un campo así en plan práctico? Bueno, pues que en cada puntito, imaginad que aquí hay un suelo, que representa el espacio-tiempo, Bueno, pues en cada puntito asociamos un número, tradicionalmente se le pone este símbolo, pero podéis imaginar que es una f, como f de x, digamos, ¿no? Es una función normal y corriente, pero que depende del tiempo y de las 3 coordenadas del espacio. O sea, que en cada punto del espacio-tiempo asociamos un numerito, que es el valor del campo. ¿Qué campo? ¿Y qué significa ese campo? Luego os digo alguna palabrilla sobre eso. De momento es solo matemático. Lo podéis imaginar como una especie de sábana que está por ahí volando, que quiere decir que cada punto de la sábana pues es el valor del campo que vale en cualquier punto del espacio-tiempo. ¿Me estoy explicando o es un poco raro? ¿Sí? Muy bien. Pues resulta que podemos definir también un funcional y también se llama acción a este funcional. O sea, la palabra acción no es que sea un tipo de funcional raro, no, es que se le llama así normalmente. Bueno, un funcional, ¿vale? Para el campo. Entonces, fijaos, ahora tenemos un pequeño detalle, y es que, si os fijáis, aquí estamos metiendo una única función, igual que aquí, una única función, pero a diferencia de antes, ahora no solo es una variable, sino tenemos x, y, z y t. Y entonces la integral que vendría aquí
no es solo yo qué sé, de x, también es de y, de z y de t, por eso hay 4 integrales. O sea, esto en realidad es como una integral de volumen espacio-temporal. Matemáticamente tiene que definirse así, porque por cada una de las variables hay una integral y si hay 4 variables, pues hay 4 integrales. Uno puede inventarse esto, luego ir a la realidad, comprobar y ver que es una tontería, pero resulta que funciona. Y cuando digo que funciona me refiero es que da las leyes correctas, luego vas al acelerador de partículas y ves que todo esto cuadra, o sea, esto es la leche. Porque esto estaba inventado en el siglo XVIII o XIX, no recuerdo, que era el cálculo de variaciones. O sea, esto está cogido del mercadillo y resulta que funciona, ¿vale? Pero bueno. ¿Vale? Pues nada. La diferencia, insisto, pero es un pequeño detalle, es lo mismo. 4 integrales, porque hay 4 bichos de estos, y que quiere decir integrar en todo el volumen espacio-temporal. Y luego, claro, como no puede ser de otra manera, bueno, por cierto, esto es una L bonita, o L caligráfica, es una L, pero que es más bonita. En los libros de texto, cuando veáis una L, en vez de una L normal, una L bonita, lo que quiere decir es que es lo que se llama una densidad lagrangiana. Bueno, una densidad. ¿Por qué se llama densidad y tal? Son pequeños detalles que son importantes, pero ahora no vienen al caso. Para nosotros es como si fuera una L normal y corriente y se acabó. Y esa L, como antes, puede depender de la función, pero también de la derivada. Pero claro, como ahora tenemos 4 variables, pues puede haber 4 tipos de derivadas, ¿no? Con respecto de t, con respecto de x, tal. O sea, lo que antes habíamos dicho f' de x, pues ahora tiene que ser pues, las 4 posibles derivadas, con respecto de x, de t, de... ¿Vale? Bien, esto sería un funcional típico para un campo cualquiera sin especificar nada. Y quiero poneros el ejemplo más famoso del mundo, que es qué pinta tiene el funcional para el campo de Higgs, o sea, para el bosón de Higgs, ¿no? Sería una buena manera de acabar la charla. Presentaros el funcional que es exactamente el bosón de Higgs. Así que ahí voy. Pero, perdón, antes de ir, déjame que os diga una pequeña cosa que se me ha ido. Una pequeña variación, perdonad. Que la derivada funcional, si os acordáis, la derivada funcional era solo esto, ¿no? La derivada de esto con respecto a la función era solo esto. Pero como hay 3 variables más, la x, la y, la z y el t, pues hay que añadir esto. Esto lo digo sin demostrar, pero se puede demostrar y no es muy difícil, pero no hoy, ¿vale? Pero esto es lo que significa hacer la derivada, cuando depende de 4 parámetros. Derivada funcional. O sea, ¿vale? Bueno, pues lo que quiere decir es que os presento el funcional del bosón de Higgs. La cuestión es que este funcional es el primero que se le ocurre a uno cuando está intentando inventarse una teoría cuántica. Mira, eso significa que tengo que ir ya acabando, ¿no? Sí, 5 minutos más. Vale. Sí, le has dicho que no estoy, ¿no? Vale. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, vale, bueno. Vale. Esto de aquí, veis que tiene símbolos más raros que el copón, ¿no? El parcial este rara con una mu aquí y tal. No voy a explicar esto, en realidad es una tontería y es una especie como de notación relativista para simplificar los cálculos. Déjame poner lo que en realidad significa eso, que significa simplemente esto. O sea, esto de aquí arriba, esto de aquí, es una manera simplificada de escribir todo este rollo. Es para escribir menos, ¿vale? Pensadlo así. Y fijaos que el tiempo va con un signo más y x, y z va con un menos, menos, menos. Y aquí hay un menos de por sí, digamos. Bueno, pues esto es el lagrangiano, o sea, lo que va aquí dentro de este funcional. ¿Por qué eso es así? Nadie lo sabe. Pero lo que sí que sabemos es que partículas que están descritas por este funcional son, por ejemplo, el bosón de Higgs o también una partícula que se llama pión y tal, que se mide experimentalmente y da. ¿Vale? O sea, que esto no es una invención matemática, esto funciona. Nadie sabe por qué. Bueno, pero vuelvo al tema matemático. Para nosotros sería como una acción normal y corriente, ¿vale? Y entonces, por cierto, este D4 significa dt por dx por dy por dz, pero versión simplificada y es para escribir menos, ¿eh? Vale.
Bueno, pues entonces, si hacemos la derivada, pues que consiste en hacer todas estas derivadas, cada una de ellas, porque recordad que ahora la derivada funcional tenía todos estos trastos, ¿vale? Pues lo hacemos, que lo tengo por aquí apuntado, y entonces lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir en esta fórmula que os he dicho para hacer derivadas funcionales, y cuando se sustituye, pues el señor este aquí, el señor este aquí, etcétera, etcétera, y simplificamos un poco, pues da esto. O sea, la derivada funcional da esto. Y si ahora lo igualamos a 0 para encontrar el mínimo, ¿vale? Lo igualamos a 0, entonces pues simplemente vamos a coger esto y lo vamos a igualar a 0, y si lo arreglamos un poquito, resulta que sale esta ecuación, que es como le gusta poner a los libros, ¿vale? Esto es una versión simplificada o bonita de poner la fórmula esta. Estas derivadas segundas de x, y z se ponen con este triangulito, vale. O sea, esto, ¿vale? La cuestión es que esta ecuación es la ecuación de Klein-Gordon, y esta ecuación es la primera que se le ocurrió a un ser humano para intentar mezclar la relatividad y la mecánica cuántica. Y lo curioso es que fue un señor que se llama Klein y un señor que se llama Gordon en el primer cuarto del siglo XX, y resulta que no funcionó, no les funcionó. Luego Schrödinger, que fue otro señor también muy importante, que se inventó la ecuación de Schrödinger, pues la primera ecuación que cogió para probar fue esta, pero hay una serie de problemas y no funcionó. Por tanto, la ecuación de Klein-Gordon ya se sabía desde principios del siglo XX, pero se desechó. Pero más adelante, cuando se hizo la teoría cuántica de campos, se volvió a ver esta ecuación, pero se le dio otra interpretación que esta vez sí que fue la correcta, que es en realidad un campo en vez de una probabilidad, que era como se creía que... Estoy diciéndolo todo en plan como que está tomando un café y comentando con un amigo, ¿vale? Porque no quiero daros más tostón, solo para que os suenen un poco las cosas. Lo bueno es que se recuperó esta nueva ecuación, y esta ecuación es la que describe las partículas que no tienen spin y que tienen masa. Y una de ellas es la archiconocida partícula de bosón de Higgs. Ahora, ¿para qué sirve esta ecuación? Solo digo, nada, 2 milésimas de comentarios. Seguramente habéis visto en algún sitio los diagramas de Feynman, ¿no? Bueno, pues resulta que esta ecuación tiene unas soluciones muy concretas, y esas soluciones, que se llaman las funciones de Green o los propagadores, son unos nombres muy curiosos, que son, ya digo, un tipo de soluciones muy concretas de esta ecuación. Bueno, pues esas soluciones son precisamente los palitos estos. Estos palitos de aquí son soluciones de esta ecuación. Y este tipo de diagramas nos permiten calcular la probabilidad de que dos partículas lleguen y choquen y se vayan y tal. Dos bosones de Higgs, por ejemplo, ¿no? Y claro, no puedo decir más porque es que esto, la teoría cuántica de campos es, en fin. En el curso que estoy haciendo me va a llevar un año como introducción del curso. O sea, que no puedo explicar más, ¿no? Pero bueno, en conclusión, la física teórica tiene el cálculo funcional, como habéis visto, en su corazón. O sea que si algún día queréis estudiar derivadas funcionales y cositas funcionales, pues que sepáis que entenderéis mejor los libros de la teoría de la física teórica. Y lo que creo que he dicho antes, ¿no? Que el cálculo funcional en realidad viene del cálculo de variaciones. No me acuerdo quién, pero estos físicos matemáticos franceses, no sé si Euler o Lagrange o alguno de estos, pues empezaron a pensar, oye, ¿cuál es la curva cuyo tiempo es el menor posible? O ¿cuál es la curva por la que se rige la forma de un cable cuando está sujeto por dos palos? Bueno, este tipo de cosas se le llama cálculo de variaciones, ¿vale? O sea que todo esto ya estaba inventado, y como he dicho antes, los funcionales se han cogido y se han renovado para vestirse de gala en la nueva física teórica moderna. Y como última cosa, pues no puedo dejar de mencionar pues a Feynman, que Feynman, en cuanto le explicaron el principio de mínima acción, pues se enamoró perdidamente y fue uno de los impulsores de precisamente ver la teoría cuántica de campos, la electrodinámica, como algo que tiene que ver con funcionales, porque la integral de caminos típica de Feynman en realidad es un funcional. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Gracias.